Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy, en la asignatura de Lengua Materna 2, vamos a trabajar con la historieta. Bueno, vamos a ver el origen de la historieta. Nos marca que a lo largo de la historia, el hombre ha dibujado figuras de personas, animales, etc., para ilustrar escenas de la vida cotidiana, acontecimientos históricos, mitología, etc. Por ejemplo, en la prehistoria nos encontramos con las pinturas rupestres o en el antiguo Egipto con los jeroglíficos. Si hay algo que marcar, vamos a ver el primer cómic. Si tuviésemos que marcar una fecha para indicar el inicio del cómic como tal, sería en el año de 1895. En ese año se empezó a publicar en los diarios, en el New York World y Morning Journal, la tira Hogan's Alley, cuyo personaje principal era conocido como Yellow Kid. La importancia radica en que fue la primera historieta que usó los globos o bocadillos para reflejar lo que decían los personajes. Esta revista o este personaje es meramente político, se manifestaba en contra de algunas situaciones del gobierno de ese momento. Ahora, vamos a ver qué es una historieta. También llamada cómic, consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito. No necesariamente tiene que ser una con la otra, quiero decir, ilustraciones o texto. Hay veces que con la pura ilustración podemos imaginar lo que podemos decir. Tenemos, por ejemplo, las famosas historietas de Mafalda. No sé si algunos de ustedes los conozcan. Y también tenemos el cómic, por ejemplo, del Capitán América. Ahora bien, toda historieta debe de contener ciertas características. Por ejemplo, es un medio de comunicación masiva. Quiere decir que es para mucha gente. Siempre en toda historieta hay un personaje central alrededor del cual gira nuestra historia. Y es de carácter narrativo, considerando que tiene la presencia de un narrador. Puede ser en primera, en segunda, en tercera o puede ser hasta omnisciente. También tiene otras características. Por ejemplo, trata temas diversos, por lo que se puede considerar informativa, educativa y sobre todo de entretenimiento. Es más que nada, por eso se le llama cómic, porque debe de ser algo cómico, de entretenimiento. Otra característica es que está dirigida a todo tipo de público, es decir, para los niños, para los abuelitos, las abuelitas, las mamás, etc. La última característica es que puede ser utilizada para hacer conciencia en la gente sobre una problemática social. Ahora bien, vamos a ver los elementos que componen la historieta, ¿sí? Vamos a ver. Lo primero que debe de tener una historieta son las viñetas. La viñeta son las páginas de los cómics que suelen estar divididas en espacios en que el autor delimita cada escena de la historia. Por norma general, se caracterizan por ser recuadros delimitados por líneas negras en cuyo interior vemos las acciones que llevan a cabo los personajes en un determinado momento. Aquí podemos ver que el autor ha dividido la página en 4 viñetas. El orden, de acuerdo a nuestra lectura occidental, marca que las viñetas deben ir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por el contrario, en otros cómics como el manga japonés, se invierte de manera que se lee de
de derecha a izquierda. Se puede dar el caso que el autor no respete el espacio delimitado por el recuadro de la viñeta. En este caso usualmente es un recurso que quiere dar algún toque cómico a lo que está sucediendo o sensación de movimiento. Otra característica que debe tener una historieta son los cuadros de texto, que son básicamente las palabras que dice el narrador para hacer una aclaración o dar a entender una idea. Se encuentran principalmente dentro de la viñeta, en recuadro, ya sea arriba o abajo, así como está en la imagen. Podemos ver que los cuadros, los cómics, por ejemplo, no todos son de una forma como lo tengo aquí. De este lado, del lado derecho, pueden ser tiras cómicas que en cuadros pequeños nos están dando toda la información que quieren dar a conocer. ¿De acuerdo? Otra característica que tienen las historietas es el plano. El plano en el cómic es el mismo que en el plano cinematográfico. La única diferencia es que en vez de acercarnos al mundo de la historia a través de una cámara en el cómic, lo hacemos gracias a la viñeta. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de plano. Por ejemplo, el primer plano. El primer plano se usa para centrar la atención del lector en la expresión facial de un solo personaje. Así se puede reflejar de manera más intensa aquello que el personaje está diciendo o pensando con una mayor carga dramática. Tenemos también el plano medio. En este tipo de plano, el autor se centra en un solo personaje al que normalmente no suele dibujarse entero, sino más o menos por la mitad o 3/4. Otro ejemplo de plano, tenemos el plano americano, o también llamado 3/4. Es el plano más usado para reflejar la interacción de los personajes, ya que permite a la vez observar a los mismos y su lenguaje corporal y ver sus diálogos. El otro plano es el plano general. Se usa para presentar al lector al escenario donde los personajes se desenvuelven. Se caracteriza por mostrar un gran número de elementos, entre ellos los personajes, que sirven para descubrir lugares, ambientes, etc. ¿Sí? Otra característica es el splash. Por ejemplo, mención aparte es el splash page. El dibujante no usa la división en viñetas para mostrar una escena que ocupa toda una página o incluso dos. Es una manera de dar más espectacularidad a la acción para realzar momentos a la clave de la historia. Centrarse en el aspecto de un personaje, de una panorámica, etc. Otra característica y lo más importante de una historieta le llamamos el globo o bocadillos. El globo está compuesto, es en el que se encierra el texto, y el delta es el que indica el personaje que está interviniendo. El globo es el espacio donde aparece el texto que dice o piensa un personaje. Ahora bien, veamos que hay diversos tipos de globos o bocadillos. ¿Sí? Tenemos el bocadillo de diálogo. Con este tipo de globo, los personajes se expresan de manera que los otros personajes le puedan oír e iniciar una continua
conversación. Es el bocadillo normal. Está compuesto por el globo y el delta y con una línea continua e indica que el personaje está hablando con un tono adecuado. El otro tipo de globo es de baja, que se representa con una línea punteada tanto del globo como del delta y significa que lo que está diciendo el personaje lo está susurrando. También tenemos el globo de pensamiento, que se representa con el globo en forma de nube e indica que el texto que aparece en él lo está pensando el personaje. Por último, tenemos el bocadillo o globo de voz fuerte y se representa con puntas en el globo, así como lo muestra la imagen, e indica que el personaje está gritando. Veamos aquí algunos ejemplos de globos o bocadillos. Aquí hay otros para que los vayan tomando en cuenta cuando se trate de elaborar sus historietas. La última característica que debe de tener una historieta son las onomatopeyas. Y es la imitación o representación de un sonido o de un fenómeno acústico, como el tic-tac del reloj o el toc-toc, que significa que están tocando a la puerta. Aquí, como no podemos en una historieta, no escuchamos, solo vemos, pues por eso hacemos este tipo de situaciones para que nuestro lector vea qué es lo que queremos dar a conocer. ¿De acuerdo? Ahora, la actividad que van a hacer es, con todo lo que ya les he presentado, están aptos para hacer lo siguiente. Van a dibujar una tira gráfica cuyo tema sea una noticia de actualidad. ¿Qué es lo más actual ahorita? Pues la cuarentena que estamos viviendo, el confinamiento, todo en torno al COVID-19. Van a elaborar un pequeño cómic mínimo de 3 páginas. Lo pueden hacer en hojas blancas, en hojas de colores y como toda historia debe tener una introducción, nudo y desenlace. Chicos, cualquier pregunta que tengan, vámonos al WhatsApp personal para que no haya ningún problema. Y bueno, pues les recuerdo el correo donde deben de mandar sus tareas, sus trabajos y la tarea la entregan por favor para el próximo martes. El lunes nos vemos en videoconferencia. Que tengan buen fin de semana. Disfruten el 10 de mayo con su mamá. Va a ser un 10 de mayo diferente al que estamos acostumbrados, pero bueno, disfruten a sus mamás. Que tengan buen día. Hasta pronto.